Hola, ¿cómo están? Estamos una vez más aquí, un nuevo video de Mentores IDC. Aquí para servirle Anthony Aquino y Diane Frederick. Aquí estamos haciendo un video para poder afrontar esta situación que estamos pasando. Sabemos que para muchos ya tal vez sea viejo la cuarentena, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Holanda muchos negocios cerraron ya hace unas 2 semanas y otros todavía se están cerrando, otros todavía están abiertos. Y el primer consejo que les damos, ese es un consejo que sirve no solamente durante ese tiempo de cuarentena, sino que sirve también para aquellas personas que trabajan desde su casa, que tienen esa bendición de poder estar en su casa, atender a su familia y poder trabajar desde ahí. Incluso para los que tienen un día libre o 2 días libres o unas vacaciones. Exactamente, este consejo les puede servir mucho. O aquellos que ya han alcanzado la independencia financiera, ¿verdad? Este consejo les puede servir mucho, que tienen mucho tiempo libre porque son propietarios de negocio. Y este consejo es de que cuando estamos en casa, nosotros tendemos a no darle importancia, o sea, nos quedamos con la misma ropa que nos levantamos y como no tenemos que ir para ningún lado, nos quedamos en ropa muy cómoda. Entonces, ese es un error porque es la pijama o la ropa que usted usa para dormir o que usa para estar así en la casa tiene un efecto psicológico y hace que usted como que se rezague y se sienta perezoso y quiera volver a la cama a mirar televisión. Entonces ese es un problema. Pero si usted se levanta y se viste, va a poder tener más energía y va a ser más proactivo para hacer lo que le vamos a decir ahora mismo, que es parte de los demás consejos. Como punto número 2, también queremos hablar de algo que es muy importante. Muchas veces nosotros olvidamos bosquejar todo lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, mañana tengo que ir al mercado, mañana tengo que ir a la tienda y simplemente decimos, lo olvidamos. Entonces llega al día y cuando llega, yo tenía que ir a hacer algo hoy, pero no recuerdo. O incluso puede ser que tengo una idea de negocio. Ok, voy a vender pan, voy a vender pasteles, voy a hacer lo que sea. Entonces no lo apuntamos. Y luego pasa el tiempo y se nos olvida. Entonces, un punto importante, hacer una lista de todas las cosas que usted desea hacer, pero que por el tiempo no ha podido hacer. En esta cuarentena muchos tenemos tiempo de sobra. Entonces, cuando estamos trabajando, cuando estamos estudiando, cuando estamos en los quehaceres del día común, por el tiempo tendemos a olvidar todo. Entonces, no programamos una lista de lo que queremos hacer. Entonces, aprovechemos este tiempo para escribir, plasmar. Por ejemplo, quiero poner un negocio de... Entonces, ir apuntando es muy importante porque cuando llegue el tiempo de que pasó la cuarentena, por ejemplo, ya su tiempo baja y ya usted tiene todo escrito porque pudo aprovechar bien el tiempo. Un tercer consejo es que se aplica especialmente para este tiempo de cuarentena, que si usted no estaba conforme con el trabajo que estaba ejerciendo anteriormente, esa es una nueva oportunidad para poder buscar otro empleo enviando solicitudes en línea. ¿Por qué? Porque los departamentos de recursos humanos siguen activos, las mayorías trabajando. Entonces, las personas, como están pensando solamente en el virus y todo es estresado, no están pensando en enviar solicitudes de empleo. Entonces, si usted envía en ese tiempo solicitudes de trabajo, tiene más probabilidades de que lo acepten porque va a haber menos competencia. Entonces, eso es algo de lo que usted puede sacar partido y puede aprovechar este tiempo. Punto número 4, y también es muy importante, es acerca del tiempo de calidad, tiempo en familia, aprovechar este momento que tenemos ahora, que estamos en casa, estamos todos en casa, y ya sea que usted juegue cartas, ya sea que juegue una partida de dominó, lo que sea que usted haga, pero pásalo en familia, es muy divertido, es muy reconfortante y sobre todo, fomentamos lazos. Porque en estos tiempos, ¿te has fijado? Pasamos mucho tiempo en el teléfono, Sí. pasamos mucho tiempo en la computadora, pasamos mucho tiempo jugando videojuegos y la familia por allá. A veces estamos sentados todos aquí en el sofá y está uno en el teléfono, está el otro viendo video, está el otro jugando. Entonces no aprovechamos el tiempo. Entonces Es muy fácil caer en esa tentación, todos luchamos con eso y podemos estar todos juntos en la casa, pero
pero no está juntos. pero no están juntos. Entonces, sí, aprovechemos este tiempo, dediquémonos a la familia, agarre un juego de cartas, agarre un juego de dominos, agarre un juego de mesa, lo que sea, y comparte en familia, porque hay que decirlo, es cierto, estos juegos te ayudan a tú compartir, a tú hablar, pero el celular no, porque tú estás concentrado en lo tuyo. Entonces, aprovechemos, fomentemos lazo, aprovechemos estos momentos con nuestras madres, con nuestros padres, con nuestras abuelas, nuestros abuelos, que los tenemos aquí con nosotros, nuestros hijos también que están creciendo, después ya mañana no van a querer compartir con nosotros, ¿verdad? Porque ya ellos van a querer hacer otras cosas y nosotros ya vamos a estar viejitos y ellos van a decir, ¡ay, si tú eres viejito, ya tú no quieres! Entonces, no, aprovechemos este momento para compartir en familia, es muy importante. Y por último, deje fluir la creatividad. Muchos grandes artistas de la historia y escritores han creado grandes proyectos en tiempos de aislamiento. Por ejemplo, vemos también, el apóstol Pablo, que escribió muchas de sus cartas mientras estaba preso. Entonces, claro, era también por la necesidad de que no podía ir personalmente y enviaba las cartas. Pero también, no simplemente se echó a morir ahí a la tristeza que está presa y nada, no, sino que él tenía esperanza en Dios de que todo lo que pasara era un plan de Dios y Dios iba a tener control de eso, en primer lugar, ¿verdad? En segundo lugar, él estaba actuando. Entonces actúen, deje fluir su creatividad, escriba, qué sé yo, si le gusta escribir canciones, hágalo, si le gusta escribir cualquier otro género, hágalo también, si le gusta escribir sermones también puede hacerlo, o sea, lo que usted quiera hacer, deje fluir la creatividad e intente aprovechar, porque tenemos siempre que ver el lado positivo de todas las cosas. Sí, también si es bueno creando ideas de negocio también, por ejemplo, ¿verdad? Es una muy buena oportunidad para crear un negocio o una idea de negocio. Si eres bueno programando, puedes crearte una app que te puede hacer tal vez rico, no sé, puedes crear una idea de negocio, ya sea que quieras hacer un restaurante, ¿verdad? Y planificando, ok, en mi restaurante donde estoy, aquí le gusta mucho comer arroz, le gusta comer mucho empanadas, y vas haciendo tu idea y vas aprovechando el tiempo. Ya cuando llega la oportunidad, ya tú tienes ahí todo un plan. Exacto, ya tienes todo un plan hecho y ya es solo echarlo a andar, ¿verdad? Entonces aprovechemos mucho el tiempo y usemos nuestra creatividad. Bueno, entonces esto ha sido todo por hoy y esperamos que esos consejitos les ayuden a sacar el máximo de este tiempo y no solamente estar sentados y en la cama mirando televisión, sino que podamos ser productivos. Y recuerden, para ser productivos, lo que dijimos al principio, trate de, después de que tú haces la lista, haces el plan de las cosas que quieres desarrollar y que puedes desarrollar desde casa, entonces haz un horario, planifica, y cuando te levantes, vístete con una ropa que no sea tan cómoda y que te ayude a ser más productivo y poder llevar a cabo lo que te has propuesto. Si no, se te va a ir toda la cuarentena haciendo nada, y aparte de eso el estrés incrementa, porque si tú estás ocupado no hay tanto estrés, y es muy importante en estos momentos no estresarse ni tener tantas cosas negativas en la cabeza, porque realmente no es sano para nadie. Entonces tenemos que tratar de hacerlo mejor con lo que nos ha tocado. Tal vez también sería bueno no usar el teléfono tanto en el día, o sea, solo un 25% del tiempo del día también te puede ayudar. O sea. Exacto. Bueno, entonces todos estos consejos son solo consejos, al final ustedes lo van a manejar de la manera que deseen, pero esperamos que les sirva para que puedan sacar algo bueno de toda esta experiencia. Dios les bendiga. Bye. Dios les bendiga. Bye. Listo. Bye. Bye.